Bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, algo que ha estado en boca de todos y que aún genera muchísima pasión. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de esa historia secreta que, bueno, a muchos nos dejó completamente sin palabras. Vamos a desenterrar esos detalles, esos momentos clave y esas señales que tal vez pasamos por alto. Así que prepárense, pónganse cómodos y acompáñenme en esta exploración a fondo. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre traemos contenido que te va a encantar. Ahora sí, manos a la obra. La historia de Hande y Kerem es, sin duda, una de esas que te atrapa desde el principio. No solo porque ambos son increíblemente talentosos y atractivos, sino también por la química innegable que demostraron tanto dentro como fuera de la pantalla. Su romance, o lo que creemos que fue un romance, ha sido objeto de análisis, especulaciones y sobre todo, muchísima ilusión por parte de sus fans. Y es que, ¿quién no se ha dejado llevar alguna vez por la magia de un amor de telenovela que trasciende la pantalla? La vida de los actores, especialmente cuando se trata de parejas icónicas, se convierte en un libro abierto para el público, un libro lleno de capítulos reales e imaginados. Todo comenzó con Sen Kalkam, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. Desde el primer momento, la química entre Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem, fue palpable. Pero más allá de la actuación, muchos de nosotros empezamos a preguntarnos si lo que veíamos en la pantalla era solo actuación, o si había algo más, algo real, algo más profundo. La habilidad de ambos actores para transmitir emociones genuinas, esa conexión que traspasaba la pantalla, fue el ingrediente secreto que convirtió a Sen Kalkam en un fenómeno global. Era como si Eda y Serkan no fueran personajes, sino dos almas gemelas destinadas a encontrarse. Y las señales estaban ahí, escondidas a simple vista. Las miradas cómplices, las sonrisas que parecían genuinas, las bromas que solo ellos entendían. Todo apuntaba a que la relación entre Hande y Kerem iba más allá de una simple amistad o compañerismo profesional. Esos pequeños gestos, capturados por las cámaras en los descansos del rodaje o durante las entrevistas, se convirtieron en pistas valiosas para los fans, que se dedicaban a descifrarlas con la precisión de un detective. Cada guiño, cada roce accidental, era interpretado como una prueba irrefutable de su amor. Las redes sociales, por supuesto, jugaron un papel fundamental en alimentar estas sospechas. Fotos juntos fuera del set, comentarios cariñosos, likes sospechosos. Cada pequeño gesto era analizado con lupa por los fans, quienes se encargaban de recopilar pruebas y teorías sobre su posible romance. Instagram se convirtió en el escenario perfecto para este juego de pistas y especulaciones, donde cada publicación era minuciosamente examinada en busca de detalles reveladores. Los hashtags #Anker o #Eda Serkan se convirtieron en trending topics mundiales, y los foros de fans se llenaron de debates apasionados sobre la veracidad de su relación. Recuerdo que una de las cosas que más llamó la atención fue su viaje a Maldivas. Las fotos que compartieron desde ese paradisíaco destino eran simplemente espectaculares. Y aunque no publicaron fotos juntos directamente, las similitudes en los paisajes, los ángulos de las fotos y la atmósfera general del viaje eran demasiado evidentes para ser una coincidencia. Fue en ese momento cuando muchos de nosotros nos convencimos de que efectivamente, algo estaba pasando entre Hande y Kerem. Maldivas se convirtió en el símbolo de su amor, en el paraíso donde su romance floreció lejos de las cámaras y los focos. Las playas de arena blanca, las aguas cristalinas y los atardeceres de ensueño se convirtieron en el telón de fondo perfecto para su historia de amor. Después de Maldivas, las apariciones públicas juntos se hicieron más frecuentes. Se les veía riendo, conversando animadamente y mostrando una complicidad que era difícil de ignorar. Incluso llegaron a asistir juntos a algunos eventos, lo que confirmó aún más las sospechas de su romance. Alfombras rojas, estrenos de películas, galas benéficas, cada evento era una nueva oportunidad para verlos juntos, radiantes y enamorados. Sus estilismos coordinados, sus miradas de complicidad y sus gestos de cariño confirmaban lo que muchos ya sospechaban: Hande y Kerem eran la pareja del momento. ¿Pero qué pasó después? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Después de un tiempo de aparente felicidad, comenzaron a surgir rumores de una posible crisis en la relación.
Las apariciones públicas juntos disminuyeron, las interacciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes y el ambiente general parecía haberse enfriado. La llama que antes ardía con tanta intensidad parecía empezar a apagarse. Los rumores de infidelidades, celos y diferencias irreconciliables comenzaron a circular por las redes sociales, alimentando la incertidumbre y la desilusión entre los fans. Y efectivamente, poco tiempo después se confirmó lo que muchos temíamos: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un balde de agua fría para los fans, quienes habían depositado tantas ilusiones en esta pareja. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, pero se especuló con diferencias irreconciliables, presiones profesionales y, como siempre, la dificultad de mantener una relación en el ojo público. El comunicado oficial, breve y conciso, no ofreció detalles sobre los motivos de la separación, dejando un mar de interrogantes y especulaciones. Ahora bien, más allá de los rumores y las especulaciones, lo que sí es cierto es que Hande y Kerem dejaron una huella imborrable en la memoria de muchos. Su química en Senkalkam fue innegable y su romance, aunque efímero, fue intensamente vivido por sus fans. Su historia de amor, aunque breve, se convirtió en un cuento de hadas moderno, una historia que inspiró a miles de personas a creer en el poder del amor verdadero. Y aquí es donde entra la parte secreta de la historia. Porque más allá de lo que vimos en pantalla y en las redes sociales, siempre quedará la duda de qué fue lo que realmente sucedió, qué pasó detrás de cámaras y qué sentimientos reales se escondían detrás de esas miradas y sonrisas. Solo ellos dos saben la verdad, y tal vez nunca la sepamos por completo. Existió una presión excesiva por parte de los medios y los fans. Las exigencias del trabajo afectaron su relación. O simplemente se dieron cuenta de que sus caminos debían separarse. Estas son preguntas que tal vez nunca tengan respuesta. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la historia de Hande y Kerem nos recuerda que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, son complejas y pueden ser difíciles de mantener, especialmente cuando están expuestas al escrutinio público. La fama, el éxito y la atención constante pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación. También nos enseña que la química y la atracción no son suficientes para garantizar el éxito de una relación, y que es necesario mucho más, como comunicación, compromiso y respeto mutuo. La base de cualquier relación sólida reside en la confianza, la comunicación abierta y la capacidad de superar los obstáculos juntos. Y por supuesto, también nos recuerda el poder de la ilusión y la esperanza. Muchos de nosotros nos enamoramos de la idea de Hande y Kerem juntos, y aunque su relación no funcionó, eso no significa que debamos dejar de creer en el amor y en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. El amor, en todas sus formas, sigue siendo una de las fuerzas más poderosas del universo, capaz de inspirarnos, motivarnos y hacernos sentir vivos. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que la vida es impredecible y que las relaciones pueden ser tanto maravillosas como dolorosas. Pero también es una prueba de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en un set de grabación. La magia del cine y la televisión puede crear conexiones reales y duraderas, pero también puede ser un espejismo que se desvanece con el tiempo. Entonces, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, exploramos la intensa química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, tanto en pantalla como fuera de ella, analizamos las señales que apuntaban a un romance, desde sus interacciones en redes sociales hasta su viaje a Maldivas, y reflexionamos sobre las posibles razones de su ruptura y las lecciones que podemos aprender de su historia. Hemos desmenuzado cada detalle, cada gesto, cada palabra, en busca de la verdad detrás del cuento de hadas. Y para añadir un poco más de contexto, vale la pena mencionar que, tras la ruptura, ambos actores han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Hande Erçel ha continuado cosechando éxitos en la televisión turca y ha incursionado en proyectos internacionales, mientras que Kerem Bürsin ha apostado por nuevos desafíos actorales y ha explorado su faceta como productor. Aunque su historia de amor haya llegado a su fin, su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdurará en el tiempo. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya parecido interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que realmente hubo algo entre ellos? ¿Qué opinan de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas.
Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas y las historias de amor.